Revertir la diabetes tipo 2 involucra, número 1, no meterle más azúcar al cuerpo y número 2, hacer que el exceso de azúcar almacenado salga del cuerpo. Pero durante este proceso, tu metabolismo y tu sistema hormonal se va a equilibrar y en este video te voy a explicar qué es lo que puedes esperar y sentir durante este proceso para saber si vas por buen camino. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico de Sugar Care, y de lo que se trata es afinar tu metabolismo para que logre esa adaptación a la grasa, logres el balance energético o activar el switch del metabolismo, como lo llaman otros autores. Y los primeros signos de que esto está sucediendo, que generalmente aparecen 2 semanas después de iniciar tu proceso de revertir la diabetes. Uno de los cambios que me sigue impresionando son a nivel de la piel. Generalmente las personas durante este proceso, su piel cambia a una piel más hidratada, brillante, las manchas oscuras, que es acantosis nigricans, por la diabetes empiezan a desaparecer. Incluso las personas que tienen verrugas también empiezan a desaparecer. El cambio es tan drástico que se ve una persona totalmente diferente al final de este proceso. El segundo cambio, que es obvio, es un mejor control glucémico. Vas a empezar a notar que tus glucosas están más estables, que empiezan a descender hacia rangos normales y ya no va a haber tantas fluctuaciones, lógicamente sin haber cambiado la dosis de tus medicamentos. Y con el tiempo tu glucosa va a llegar a donde tú quieres llegar. El tercer cambio que puedes notar durante este proceso es una disminución del perímetro abdominal. Por eso recomiendo medir tu cintura con una cinta métrica y vayas anotando el número, porque esto va a disminuir con el tiempo. O bien presta atención al tamaño del cinturón o la talla de tu ropa, y lo que sucede es que vas a quemar grasa abdominal o grasa visceral, que es la que te está causando la resistencia a la insulina. Otro cambio importante que a lo mejor no te has dado cuenta, pero que suelo preguntar mucho a los pacientes, es si has notado menos hambre, menos antojos, porque durante este proceso tu sistema hormonal que controla el hambre y la saciedad, estamos hablando de grelina y neuropéptido Y, van a tener menos fluctuaciones y van a permanecer más estables. Esto hace que en automático disminuyas el tamaño de las porciones de acuerdo a las necesidades de tu metabolismo. Para que esto suceda no es necesario caer en cetosis. Cetosis es cuando se restringe mucho la cantidad de carbohidratos y el cuerpo empieza a producir cuerpos cetónicos. Por eso yo recomiendo empezar modificando tu dieta a una dieta baja en carbohidratos y esperar al menos 4 semanas para que tengas estos cambios, porque en cuanto tú notes que ya no tienes tanta hambre o tantos antojos, va a ser muy fácil agregar o iniciar el ayuno intermitente. Otro cambio importante es adiós estreñimiento y adiós síntomas de colitis. Obviamente es más pronunciado este cambio en aquellas personas que padecen de estas molestias. Y esto se explica porque una alimentación saludable es alta en fibra y alta en prebióticos, con lo cual vas a restaurar tu salud intestinal. Pero si tú ya cambiaste tu dieta y padeces de estreñimiento o tienes síntomas de colitis, probablemente no lo estés haciendo bien. A lo mejor te faltan probióticos, o a lo mejor tienes otro problema que no se va a corregir cambiando tu alimentación, para lo cual hoy en día tenemos muchos estudios para saber qué es lo que está pasando, pero vivir con estreñimiento no es normal. Y otro cambio muy importante es que vas a notar más energía y una mejor capacidad de concentración. Esto se explica por los cambios en los neurotransmisores que suceden en tu cerebro al ingerir carbohidratos refinados. Y aunque no lo digo abiertamente, dentro de mis recomendaciones es disminuir la cantidad de gluten. Gluten es una proteína que inflama. Y es una proteína que se está empezando a asociar a muchos problemas neurológicos como Parkinson, Alzheimer. Por eso es que yo recomiendo también disminuir la cantidad de gluten de la alimentación. Y estos son los primeros síntomas o signos que yo he notado en las personas que van equilibrando su metabolismo en busca de revertir la diabetes tipo 2. Observa que el peso puede que no se modifique en las primeras 4 semanas o el primer mes de tratamiento. Puede que el peso sigas pesando exactamente igual un mes después de haber cambiado tu dieta. Y esto no quiere decir que vayas mal, siempre y cuando tengas al menos algunos de los síntomas que te he comentado en este video. Pero si tú no tienes ningún signo de estos presentes, no has notado ninguno de estos cambios en tu cuerpo, probablemente hay algo que no estés haciendo bien en tu tratamiento. Y después de que tu metabolismo esté bien adaptado, los demás problemas se empiezan a corregir. Es decir, problema de colesterol, hígado graso, glucosa, perímetro abdominal u obesidad abdominal empiezan a normalizarse.
Generalmente no tardan tanto después de que tu metabolismo esté haciendo este cambio. Pero lo que sí he notado que tarda mucho más tiempo en corregirse es el problema del sobrepeso o la obesidad y el problema de la presión arterial elevada. Te he comentado en otros videos que la hipertensión en muchos casos es reversible y es posible bajar o suspender la cantidad de medicamentos para controlar la presión arterial, pero eso es un proceso que es mucho más tardado que el de revertir la diabetes. Para corregir y revertir estos problemas, lo único que necesitas es constancia, paciencia y además ir vigilando qué puedes optimizar durante este proceso, porque en cuanto tú hagas cambios, tu cuerpo va a responder, tu metabolismo se va a adaptar y si tú sigues haciendo lo mismo todo el tiempo, pues te vas a estancar. Y en los pacientes que están estancados hay que revalorar toda la situación para ver qué podemos mejorar, qué podemos optimizar y cuáles son los obstáculos o problemas que están frenando el proceso de revertir la diabetes. Porque todo tiene solución, el chiste es identificar qué es lo que está sucediendo. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Espero que te haya gustado el video sobre los síntomas y signos que yo he notado que ocurren en las personas que revierten la diabetes, que generalmente son 4 semanas después de haber modificado su alimentación a una dieta baja en carbohidratos refinados. Ahora bien, son 4 semanas en promedio. Puede que tengas estos síntomas antes, a las 2 semanas, o un poquito después, 6 o 7 semanas. Aquí lo importante es que la gran mayoría va a tener alguno de estos cambios en este proceso y tienes que estar atento a ellos.